Sí. que no venías, así que es un placer, como siempre, tenerte de vuelta. Bueno. Muchos temas que comentar ahora Sí. mismo. En primer lugar, el que tiene que ver con la amnistía, obviamente, y las declaraciones que ha hecho hoy el presidente de la Generalitat, Pere Sí. Aragonés, en el Senado, Sí. en el que ha dicho algo que, por otro lado, muchos esperábamos, ¿no? Que la amnistía es solo el primer paso, que lo siguiente es la independencia de Cataluña, un referéndum, y declarar la independencia. Ha habido varios analistas que consideran que estas declaraciones de Pere Aragonés significan que nos vamos a una repetición electoral y que la negociación ahora mismo con Sánchez está encallada, y por eso pues piden un poco más, ¿no?, para preparar el escenario de cara a un adelanto electoral. No sé si tú compartes ese análisis. Sí, yo comparto ese análisis. Yo he tenido oportunidad de hablar con algún socialista la semana pasada. Ellos se muestran muy optimistas acerca de que sea posible la investidura. No consideran siquiera, o al menos no dicen, que pueda haber una anticipación de elecciones nuevamente porque no logren los votos que en este momento están negociando. Mi opinión es que la cuestión de la amnistía ya está pactada. No sé hasta qué punto están, en fin, poniéndose de acuerdo en ultimar un texto, pero yo creo que lo esencial de ese texto legislativo ya está pactado y, por lo tanto, eso si culmina en una investidura, pues desgraciadamente creo que se va a aprobar. Digo desgraciadamente porque aunque hay voces ahora discrepantes que no dejan de constituir una minoría, yo sigo pensando que la amnistía es inconstitucional. Hay bastantes argumentos para defender esta postura que es la común entre la ciencia de los constitucionalistas, pero hay uno que me parece definitivo. Si la Constitución prohíbe los indultos generales, si se prohíbe lo menos, se prohíbe lo más. Y sobre esto, bueno, pues hay unas opiniones más o menos desarrolladas, esencialmente por Yolanda Díaz, acerca de cuál sea el significado de la amnistía, cómo se pueda interpretar como un acuerdo de pacificación política, pero todos sabemos, Yolanda Díaz, el presidente del gobierno, que esta amnistía, aunque se presente así, no persigue esa finalidad. La amnistía tiene una finalidad mucho más práctica e inmediata, que es conseguir la investidura de Sánchez como presidente del gobierno. Y luego está el segundo punto, que siendo muy grave la amnistía, a mí me parece aún más grave, que es hasta qué extremo va a llegar el pacto relativo a un posible referéndum, consulta, llámese como se quiera, acerca de la autodeterminación de Cataluña. Esto me parece lo más grave, no porque la amnistía no lo sea, sino porque en realidad hemos visto ya indultar a todos aquellos que habían sido condenados por el Tribunal Supremo. Esto sería otra medida legislativa, otra medida legal, en este caso legislativa, para conseguir el mismo fin, pero que se pueda plantear abiertamente en un pacto que haya algún modo de expresión por parte exclusivamente de la población catalana sobre su hipotético, que yo creo que no existe con arreglo a las leyes, ni desde luego con arreglo al derecho internacional, su llamado derecho o mal llamado derecho a autodeterminación, pues esto me parece lo más grave, porque en realidad esto es tanto como poner en duda la integridad territorial de España, es decir, la unidad nacional. Y eso significaría tanto como, sin declararlo abiertamente, abrir un proceso constituyente. Porque, sí. sin declararlo. Porque es lo que estamos viendo también en muchos países de Iberoamérica, por cierto. O sea, es como el proceso, ¿no? Al final convocan un proceso constituyente para cambiar la Constitución, ¿no? Bueno, sí, es un proceso constituyente, pero insisto, no declarado, porque todos sabemos que con arreglo a la Constitución vigente no es posible esa autodeterminación de ninguna parte del territorio nacional. De modo que sería un proceso constituyente no declarado. Lo que sucede es que los procesos constituyentes no declarados, si culminan, no dejan de añadir un elemento nuevo a la Constitución, aunque haya contradicción con el texto anterior. Y por lo tanto esto es muy grave. Es muy grave desde el punto de vista jurídico, indudablemente, pero es más grave desde el punto de vista político, y por ello yo creo que hay que reaccionar siempre con arreglo a la legalidad, pero hay que reaccionar con una gran energía. Y el pueblo español tiene que manifestarse públicamente en contra de esta vuelta a situaciones como la de 2017, en este caso, desdichadamente, protagonizada, patrocinada o promovida desde la jefatura del gobierno.
Sí, porque a veces, aunque ahora nos suene surrealista, ¿no? Y no nos parezca lógico, el Partido Socialista apoyó la aplicación del 155 cuando el golpe de Estado de Cataluña en 2017, aunque ahora sean quienes se están liderando, ¿no?, ese golpe de Estado que quieren dar. Sí, pero volvemos a lo mismo, es decir, volvemos a lo mismo que he dicho en relación con la amnistía. Evidentemente, esta alineación o esta puesta en común de un postulado independentista es oportunista. Es oportunista, es decir, es simplemente el medio de conseguir la investidura de Sánchez para que Sánchez vuelva a ser jefe de gobierno, cuando Sánchez, lo que sabemos es que ha perdido las elecciones y no tiene los votos necesarios para seguir en la jefatura del gobierno, salvo que pacte con todos estos partidos que tienen este planteamiento independentista, que nosotros repudiamos abiertamente. Entonces, es oportunista en ese sentido. Y luego, también, a pesar de que tú recuerdas el apoyo del Partido Socialista a la aplicación del artículo 155 en 2017, hay que también comprender una cosa: el Partido Socialista en esto nunca ha sido rectilíneo. No, o sea, el Partido Socialista tiene... En esto ni en muchas otras cosas. Ni en otras muchas cosas, pero esto es muy grave, porque, insisto, afecta a la unidad nacional, afecta a lo que es la esencia de España. Porque España tiene entre sus elementos constitutivos uno que es el territorio. Entonces, una amputación del territorio es muy grave, porque, insisto, no es algo accidental, es algo esencial. Entonces, lo que quiero significar es que el Partido Socialista, porque tiene un partido que siempre ha actuado con una cierta independencia, que es el Partido Socialista de Cataluña, que nunca se ha mostrado claro sobre estas cuestiones, pues es una vieja aspiración del PSC, del Partido Socialista de Cataluña, y también del Partido Socialista, lo que ellos han llamado siempre el federalismo, es decir, un modelo federal. Un modelo federal. Bueno, esto no es posible, porque para que haya un modelo federal, aunque podría haberse algún autor que esto lo discute, no me refiero a la doctrina española, una federación de estados parte siempre de la preexistencia de estados que se unen en una federación. Aquí no es el caso, porque Cataluña no es un estado que preexista a España, y por lo tanto sería un federalismo de fantasía, Pero esa es una vieja aspiración del Partido Socialista, más o menos contenida desde el año 78, pero en su programa, en sus orígenes, incluso históricamente hablando, siempre ha estado esta aspiración federalista, a mi juicio impropia de un partido como el socialista, que, como tú bien dices, en esta y en otras muchas cosas, pues se muestra, en fin, que no es merecedor de la confianza de los españoles. A mí me resulta difícil entender cómo el Partido Socialista, después de una jefatura de gobierno de Sánchez de 5 años, ha recibido el número de votos que ha recibido en las últimas elecciones. Confiemos en que su electorado recapacite si hay elecciones anticipadas. Ahora mismo, si tuvieras que elegir una de las dos posibilidades, ¿ves más posible que salga adelante la investidura de Sánchez a través de esa amnistía? Yo he visto posible hasta ahora siempre con mayor probabilidad la investidura de Sánchez, porque él ya ha demostrado que es capaz de cualquier cosa en orden a continuar, y porque ha demostrado una destreza, que no deja de ser repulsiva, pero una destreza para conseguir votos. Y ya, pues lo último que hemos visto es el episodio de reunirse abiertamente con Bildu entre sonrisas, y bueno, pues las últimas declaraciones de esta señora que formaba parte del gabinete y que ahora está en el ayuntamiento, está Maroto, que ha dicho que los pactos con Bildu lo que persiguen es el interés general de los españoles. Sí, que se ponen de acuerdo con Bildu, claro, para mejorar la vida de los españoles. Sí, bueno, ha dicho, yo no sé esto ni para qué lo dicen, porque es evidente que nadie se lo cree. O sea, creo que todos los españoles, incluidos los votantes, saben que este pacto tiene por único propósito que este señor siga siendo jefe de gobierno. Entonces, aquí se utilizan unos pretextos, pero esos pretextos se utilizan y tienen por destinatario a los españoles como si los españoles fuéramos todos tontos. Pero claro, tontos no somos. Otra cosa es que haya gente más o menos engañada, más o menos ofuscada, con un voto netamente ideológico que justifique cualquier cosa, pero tontos no somos. Pero es que tienen que estar muy engañados, ¿no? Porque hablabas precisamente de los votantes del Partido Socialista, yo también lo comentaba al inicio del programa, digo,
hay que tener unas tragaderas impresionantes. O sea, permítanme los votantes del PSOE, que bueno, yo creo que la verdad es que no nos ven. Pero después de todo, ¿no? De los indultos, de pactar con los separatistas, de pactar con los proetarras, ahora también, ¿crees que esos votantes del PSOE de verdad volverían a votarle después de la foto con Aizpurúa, con la condenada por terrorismo, y después de que Reyes Maroto diga que pactan con Bildu, que están de acuerdo con Bildu en mejorar la vida de los españoles? Bueno, yo insisto en que confío en que a la vista de estas nuevas expresiones y manifestaciones de Sánchez y de sus colaboradores inmediatos, confío en que los electores del Partido Socialista, o al menos una parte de ellos, recapacite y, por lo tanto, pues le retiren la confianza que le han vuelto a dar en julio de este año, de 2023. Pero sería un riesgo muy grande, ¿no?, para Sánchez ahora mismo presentarse. Pero lo que creo también es lo siguiente. Lo que creo es que es muy difícil hacer una afirmación general de un grupo tan numeroso como el de los votantes del Partido Socialista. Es muy difícil. El Partido Socialista ha tenido en julio de este año 6 millones de votos. Y es el 28% del censo electoral, del mismo modo que lo fue en noviembre de 2019. Es muy difícil hacer una afirmación única respecto de todos. Yo creo, sinceramente, que en estas elecciones de 2023, en estas elecciones generales ya anticipadas, ha habido una inclinación netamente ideológica del votante. Es decir, se han definido dos bloques ideológicos y me da la impresión que los votantes, en este caso el Partido Socialista, con su voto no han ni premiado ni sancionado la acción de gobierno de Sánchez. ¿Por qué? Pues porque han querido votar a la izquierda con la finalidad de impedir que gobernase la derecha. Es decir, ha habido un voto netamente ideológico. Esto no es lo común siempre en unas elecciones en un Estado occidental como pueda ser España o en cualquier otro de Europa o en los Estados Unidos. No es lo común. Siempre hay un grupo de votantes significativo que prescinde de cuestiones ideológicas y en razón de los resultados del gobierno saliente lo premia o lo sanciona. Y lo hace volver a ganar o lo hace perder. Aquí me da la impresión de que ha habido una actitud de piñón fijo y de cerrar filas en torno a este Partido Socialista tan temerario y tan enloquecido que tenemos frente a nosotros. Pero, insisto, a lo mejor llegado el momento crítico, pues puede haber una reacción y una parte, no todos, pero vamos a decir, los votantes menos ideologizados, aún siendo de izquierdas, puedan poner por delante el bien que es superior, que es el de la unidad nacional, y ante este tipo de despropósitos, que son todos acciones de lesa patria, pues bueno, en unos términos distintos de los que yo estoy utilizando aquí, pero en su modo de entender la cosa, comprendan que no pueden seguir votando a un señor como este, y por lo tanto, si hubiera elecciones anticipadas, creo y confío en que podría ser castigado, cuando acción de gobierno no ha habido desde julio, no ha habido nada nuevo, lo único que ha habido es esto, que verdaderamente pues es muy inquietante y muy grave. Continuemos hablando del Partido Popular, porque una de las cosas también más comentadas respecto a Vox, ¿no?, es cuál es la relación, ¿no?, que mantiene con el Partido Popular, que en la campaña electoral pues fue un poco convulsa, digamos, ¿no?, complicada. Sobre todo porque, bueno, yo lo he dicho en muchas ocasiones, porque eso sí que en eso estoy de acuerdo con Vox, ¿no? Creo que el Partido Popular pues se unió, ¿no?, a esa campaña de difamación contra Vox que existió en los medios de comunicación, y el Partido Popular que yo a pies juntillas lo que decía el CIS, lo que decía Tezanos sobre lo que iba a ocurrir y esa mayoría absoluta, ¿no?, que iban a conseguir, para después lo que ocurrió. Y bueno, también creo que hay una culpable principal, que es María Guardiola, que esto yo también lo he dicho en muchas ocasiones. ¿En qué situación actual se encuentra la relación entre el Partido Popular y Vox? Porque precisamente también esta semana hemos visto que en Baleares, donde sí que se había llegado a un acuerdo, ¿no?, pues se han paralizado los presupuestos. Vox ha decidido paralizar esa aprobación después de que el Partido Popular se negase a aprobar una iniciativa de Vox para que se respete el español, ¿no?, en las instituciones. Bueno, vamos a ver, esto es lamentable, pero es así. El Partido Popular sigue vacilando.
El Partido Popular oscila dentro de su indefinición, que no sé si es ideológica, sino que es una indefinición más ampliamente política. Sigue vacilando y oscila entre justificar, pues eso, lo que Feijóo llamó un nacionalismo moderado, no sé qué calificativo utilizó, y por momentos, pues no, se muestra un poco más firme, pero luego aparece otro señor y dice otra cosa diferente, como Bendodo, en aquellas desafortunadas declaraciones que hizo sobre el sentido de las nacionalidades con arreglo a la Constitución, equiparándolas a naciones propiamente dichas. En fin, el Partido Popular siempre ha vacilado y oscilado. Esto es lo que hoy, en una situación como esta, no es admisible. Y yo creo también que, y cabe esperarlo así razonablemente, que haya, no todos, de nuevo, pero una parte de los votantes del Partido Popular que recapaciten a la vista de estas oscilaciones. Las relaciones actuales de Vox con el Partido Popular, después de la fracasada investidura de Feijóo en el Congreso de los Diputados, pues parece que son unas relaciones relativamente razonables en la medida en que, aunque Feijóo atacó a Vox, que no deja de ser un competidor político, yo no creo que un enemigo, pero sí un competidor político, sí, pues se mostró algo más respetuoso de lo habitual, y sobre todo Santiago Abascal yo creo que mantuvo una postura muy sensata y muy coherente con lo que Vox había venido diciendo, de que era necesario una acción común contra esta izquierda que ha tomado estos derroteros netamente favorables a intentos o a remedios raros de corte independentista, ¿no? Entonces creo que en esa medida pues se puede decir que las relaciones son relativamente buenas. Ahora bien, como quiera que el Partido Popular, en este caso en diferentes comunidades autónomas, oscila, vacila en otras cuestiones que no son esta del problema independentista descarnado, sino otras sobre las que Vox tiene una firmeza determinada, como puedan ser el castellano o español como lengua vehicular a los efectos de la enseñanza en materia de relaciones del administrado con las administraciones públicas y otras, pues el Partido Popular vemos estas muestras raras de un paso adelante, un paso atrás, insisto. Esto lo ha hecho siempre el Partido Popular también, no nos engañemos. El Partido Popular además tiene todavía una nostalgia que yo creo que hoy no es sensato experimentar, pero tiene una nostalgia del bipartidismo. Y en España el bipartidismo no ha sido nunca perfecto, porque ya sabemos que, salvo mayorías absolutas que han sido contadas, tanto Partido Socialista como Partido Popular han tenido que gobernar siempre con apoyos parlamentarios de fuerzas nacionalistas que entonces no se declaraban independentistas, pero que eran nacionalistas. Entonces, todo esto compone en el estado mental del Partido Popular una composición propia de la confusión. No hay claridad de ideas sobre cosas sobre las que la claridad tendría que ser neta, porque no admiten opiniones en contrario. Es decir, la unidad nacional no admite una opinión en contrario. Que el español tiene que ser la lengua de todos los españoles, sea el territorio que sea en el que vivan, no tiene que admitir duda y no puede admitir duda que los menores sean escolarizados en lengua española, aunque luego aprendan una lengua cooficial, y otras cuestiones de otra índole que no es genuinamente política, pero que es muy importante. Por ejemplo, no se comprende cómo el Partido Popular sigue considerando sagrado lo que nosotros llamamos el gasto político, y cuando hay que hacer recortes, porque lo ha hecho en el pasado, acordémonos del señor Rajoy, pues cuando hay que hacer recortes del gasto público, lo que hace es recortar a gasto social. Claro, esto verdaderamente pone los pelos de punta. Es decir, si aquí lo sagrado es el llamado gasto político, entonces, ¿de qué estamos hablando? De que si hay que recortar porque es una exigencia de la economía española, porque es insostenible el déficit y la deuda
y lo que está suponiendo para el presupuesto público todos los años la deuda, el servicio de la deuda, el pago del servicio de la deuda, no se considera siquiera que haya que recortar ese gasto de modo político, pues de nuevo vemos que desgraciadamente en el Partido Popular falta claridad de ideas y falta también resolución y firmeza. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando, no en junio de 2022, en las elecciones anteriores andaluzas, en 2018 el Partido Popular no ganó las elecciones y hubo de precisar del voto de Vox y de Ciudadanos entonces para la investidura de Moreno Bonilla, se llegó a un acuerdo parlamentario, ¿no?, de gobierno, y uno de los puntos de ese acuerdo era que debería procederse a desmantelar lo que se llama esta administración paralela o de agencias que se había creado por la Junta de Andalucía en tiempos de gobierno del Partido Socialista, que por cierto el Tribunal Constitucional en una sentencia malhadada santificó. En fin, que lo santifique el Tribunal Constitucional no significa que haya que mantenerlo. Bueno, eso supone una duplicación innecesaria, eso que llaman los consultores las duplicidades, pero una duplicación innecesaria de una administración cuya única finalidad es simplemente crear clientelismo, es decir, gente que está retribuida desde el poder y que por lo tanto a cambio de esa retribución presta fidelidad canina, propia de un perro, a su amo, al poder, ¿no? Entonces esto el Partido Popular, cuando gobernó Moreno Bonilla hasta 2022, con esos apoyos necesarios en el Parlamento andaluz de Vox y Ciudadanos, pues se cumplió en un 15%, creo que recordar. El 85% de esa administración paralela, que es carísima y que es insostenible económicamente y que no está justificada por ninguna necesidad objetiva ni de la administración ni de la buena gestión de Andalucía, pues se mantiene. Se mantiene porque ahora pensarán que estos clientes que tienen van a seguir siendo fieles, en este caso a quien está en el poder, que es el Partido Popular, y después de 2022 y las elecciones en las que el PP tuvo mayoría absoluta, ya pues esto ni se habla, ni se comenta, ni nada. Bueno, esto no es serio. Esto no es serio, porque esto es una medida necesaria desde el punto de vista de la economía nacional, y su mantenimiento no es más que un abuso del presupuesto público para favorecer a un partido que gobierna. Esto es así, y nada más, y esto pues tampoco admite mucha opinión discrepante, solamente admite una opinión en contrario interesada, es decir, mantener esa clientela. Tenemos que hablar de un último asunto porque tampoco tenemos mucho tiempo para más, José María, pero bueno, yo sé que esta va a ser una de las primeras veces que vas a venir por aquí en esta temporada, ojalá, espero que sí. Pero tenemos que hablar de inmigración, ¿no? Del momento en el que nos encontramos con una avalancha inmigratoria, no sé si invasión migratoria que vivimos a diario en las Islas Canarias, más de 24.000 inmigrantes ilegales que han llegado a las islas en lo que va de año, ya bastante más que en 2022, y Vox ha presentado pues una iniciativa para que no se concedan la nacionalidad española a países de cultura islámica. Y aquí ha habido varias dudas, ¿no? Porque sí que ha habido varios medios de comunicación que han dicho no a nadie, ¿no? A nadie que venga de un país de cultura islámica, a nadie que venga de un país musulmán. Y hoy leía, por ejemplo, en el diario El País, me parece que era, que con esta iniciativa pues estáis dejando fuera a inmigrantes que pudieran ser cristianos o que no tuvieran religión, ¿no? o que fueran ateos, ¿no? O que cuando vinieran a España. ¿Esto es así? ¿Qué es exactamente lo que proponéis respecto a la nacionalidad? Bueno, si la fuente es El País, pues apaga y vámonos, claro, porque es un periódico militante contra Vox, lo dijo su anterior directora, con motivo de las elecciones del 2019, Soledad Gallego Díaz, dijo en una rueda de prensa, en un acto público, que El País tendría una postura militante contra Vox. Por lo tanto, pues ya sabemos cuál es la postura. No, esto no es verdad. Esto no es verdad. Lo que se ha hecho es lo que tú has dicho, no lo que ha dicho El País. Es decir, ante estos acontecimientos, que no son sino una manifestación más, y desgraciadamente es probable que no sea la última, de una ofensiva terrorista de signo islámico radical, con estos atentados desgraciados que en último lugar han golpeado a Bélgica, pues lo que se está diciendo es que no es posible seguir con esta desenvoltura, con esta facilidad, concediendo la ciudadanía o la nacionalidad española a quienes proceden de países que
de un modo u otro, por su cultura o por sus gobiernos, pues justifican la yihad, ¿no? Esto es de sentido común. Y luego hay otra cosa que también nosotros hemos pedido con anterioridad y es muy importante, que ahora nos lo están diciendo los belgas con motivo del asesino último de Bruselas, ¿no? Sí. Que era una persona en situación irregular, que era una persona con una orden de expulsión pendiente de ejecución, que era una persona identificada perfectamente por la policía belga y que la policía belga toleraba su presencia en territorio belga. ¿Por qué los estados de la Unión Europea hacen esto? Es una pregunta cuya respuesta es muy difícil. Es muy difícil, porque verdaderamente a mí se me hace imposible creer que es por negligencia. La única explicación es que las policías de los Estados Unidos tienen orden de no actuar y tienen orden de no ejecutar esas órdenes, o por lo menos de poner a disposición judicial a estas personas en situación irregular, cuando menos, pero vamos, eso ya estaba resuelto. En este caso parece, se trataba de ejecutar en el plano administrativo esa orden de expulsión. Es decir, nosotros sabemos, lo saben en Bélgica, se sabe en Francia, se sabe en Italia, se sabe en Gran Bretaña y se sabe en España, que hay personas de esta condición que tienen actividades terroristas o de apoyo al terrorismo. Están identificados, se sabe quiénes son, pero se tolera su presencia en los territorios de estos estados. Como se sabe también, desgraciadamente, que hay imanes que predican la yihad. No todos, pero hay algunos que la predican. Todo esto tienen conocimiento las autoridades policiales, de modo que ya ni siquiera se trata de frenar la llegada de más, ni siquiera se trata de no conceder nacionalidades a quienes procedan de esos países, que no son, en la mayor parte de los casos, desde luego, asilados o refugiados en el sentido del derecho a la Unión. No, se trata, como una medida elemental de orden público y de policía gubernativa, de proceder a la detención y puesta a disposición judicial de quienes se sabe que están actuando con fines propios de actuaciones terroristas futuros y quienes los están promoviendo, en este caso desde centros de culto. Pero esto es inadmisible, pero esto no se hace. Y desde luego el gobierno español tiene una enorme responsabilidad, pero he de decir que es un mal que comparte con prácticamente todos los estados miembros de la Unión Europea, porque en Bruselas estamos todavía en esta fantasía rara, no sabemos muy bien cuál es el fundamento. Hay algunos que dicen que lo que se pretende es que haya un vuelco en la composición de las poblaciones y que todas estas personas al final puedan contribuir, no sé cómo, a las economías nacionales y por lo tanto proveer a las pensiones en el futuro. Otros dicen que es una cuestión de libertad. O sea, sí, todos son justificaciones inaceptables, porque lo evidente es que todos estos individuos que están, insisto, identificados, que son conocidos y cuya presencia es meramente tolerada, lo que tendrían que ser es expulsados, porque representan un riesgo para la seguridad nacional y para la integridad de las personas, porque cometen crímenes como estos. Pues muchísimas gracias,